familia. Pues aquí nos encontramos otro domingo más para adorar a Cristo y ahora en este momento a través de la predicación de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar en 2 de Corintios 9. Gracias Garbiñe por leer en euskera y ahora enseguida vamos a leer también este mismo pasaje en castellano. Ya sabéis que estamos viendo últimamente una serie de qué es una iglesia saludable. Desde febrero hemos estado andando a través de esta serie para ver y explorar diferentes características de una iglesia saludable. Y de todo nuestro corazón esperamos que haya servido a todos a crecer en nuestro entendimiento de qué es la iglesia local, también para evaluar dónde hace falta seguir creciendo y madurando para que seamos no cualquier tipo de iglesia local, sino una iglesia saludable, es nuestro deseo. Entonces, vamos concluyendo con esta serie. La semana que viene vamos a dar por concluida esta serie, vamos a terminar con el tema de las misiones. Pero antes de llegar a las misiones, y parte previo de las misiones, tiene que ver con la generosidad. Entonces, vamos a hablar acerca de la generosidad en esta mañana, de qué manera el Evangelio nos empuja a ser personas generosas, a ser una iglesia generosa. Y quiero deciros también al principio, pues tranquilos, no estamos intentando en esta mañana recaudar fondos para ningún proyecto especial. Tampoco te vamos a obligar a dar al concluir el culto. Pero yo reconozco que hablar de la generosidad incluso en el contexto de la iglesia, puede provocar diferentes sentimientos, diferentes pensamientos. Y eso quizás en gran parte es debido a la corrupción que se ve en muchas iglesias, debido a la mala gestión de dinero en las iglesias, incluso debido a aquellos pastores que se aprovechan de sus fieles para enriquecerse, llenar sus bolsillos. Pero en esta mañana queremos no solamente hablar de cualquier tipo de generosidad, sino la generosidad a la manera de Dios. ¿Cuál es ese concepto bíblico de la generosidad? ¿Por qué debemos ser personas generosas? Al final, ¿la generosidad es una obligación o más bien un acto de adoración a Cristo? Vamos a hablar también acerca del concepto que vemos en el Antiguo Testamento acerca del diezmo y en comparación con lo que es la ofrenda, pues considerar si es necesario seguir con los diezmos hoy en día o simplemente las ofrendas. Pero sobre todo queremos en esta mañana hablar acerca de cómo podemos practicar la generosidad centrada en el Evangelio. Ya podemos recordar estas palabras de Pablo, citando a Jesús en Hechos 20:35, cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Que obviamente esta idea va muy en contra de lo que el mundo nos enseña, porque pues si pensamos en la generosidad según el mundo, pues muchas veces uno se busca algo a cambio, ¿verdad? Quizás puedes pensar en el concepto del karma, si yo doy a los demás, pues también quizás me darán a mí. O pues pensamos en la generosidad para precisamente obtener beneficios económicos. Incluso sabemos que uno puede desgravar sus donaciones en la declaración de la renta y eso no está mal, pero obviamente no es el motivo de dar. Entonces, cuando hablamos del concepto bíblico de la generosidad, no es tanto una idea de dar en base a lo que podemos obtener. Más bien, la generosidad bíblica enseña que damos en base a lo que ya hemos recibido. Y es lo que queremos ver en esta mañana. La generosidad cristocéntrica nace de un corazón que atesora a Cristo por encima de cualquier cosa que este mundo nos puede ofrecer. La generosidad cristocéntrica se trata del sacrificio radical que nace de un corazón transformado por el poder del Evangelio y busca glorificar a Dios con todos sus recursos. Entonces, antes de leer el pasaje, me gustaría deciros el bosquejo de esta mañana
En primer lugar, vamos a considerar 4 principios bíblicos sobre la generosidad, 4 principios bíblicos, y luego vamos a concluir viendo algunos consejos prácticos para vivir en base a estos principios. Y con esta introducción me gustaría invitaros a acompañarme en 2 Corintios 9, versículos 6 al 15, que dice así: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Amén. Vamos a orar y luego meditar sobre este pasaje. Dios, gracias por la visión que tú nos das a los cristianos sobre la generosidad, Señor, que sobre todo se basa en el glorioso Evangelio de Cristo, Señor. Viendo ese ejemplo de Cristo entregarse a sí mismo a nosotros, Señor, para ofrecernos perdón de nuestros pecados. Pues, Señor, en respuesta a esta gran noticia, Señor, ayúdenos a ser personas generosas en base a lo que ya tenemos en Cristo. Guía este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues 4 principios bíblicos sobre la generosidad. Antes de entrar en el pasaje, tenemos que ver y entender que la gran narrativa bíblica nos muestra y nos enseña acerca de un Dios generoso. El Dios generoso de la Biblia. Empezamos con la generosidad de Dios mismo. Es que en todas las Escrituras encontramos a un Dios muy generoso. Y no es ningún misterio que el mayor ejemplo de la generosidad de Dios se centra en Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Romanos 5 encontramos estas palabras de parte de Pablo, hablando acerca de la generosidad de Dios, versículos 8 a 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En la Biblia encontramos este carácter dadivoso de Dios. Su motivo, de hecho, de ser generoso se basa en su propio carácter, no en el carácter del otro. Es decir, que Dios no dio a su Hijo porque viera algo bueno en nosotros, más bien a pesar de nuestra maldad y en base a su bondad, envió a su Hijo para dar su vida en rescate por muchos, como dice Marcos 10:45.
justo antes de lo que hemos leído aquí en 2 de Corintios, encontramos este recordatorio de parte de Pablo, también destacando el ejemplo de Cristo en capítulo 8, versículo 9, diciendo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Empezamos con esta gran visión de que tenemos un Dios muy generoso. Entonces, otro principio bíblico acerca de la generosidad: si empezamos con un Dios generoso, pues, ¿qué es lo que va a esperar de su pueblo? Pues encontramos el llamado a ser generosos, un llamado a los cristianos a ser personas generosas. Es que al final todo el contexto de estos dos capítulos en 2 de Corintios 8 y 9 se hablan acerca de la importancia de la generosidad entre los cristianos. De hecho, Pablo está enviando hermanos de los macedonios a los corintios para recaudar fondos para los creyentes en Jerusalén. Y los corintios mismos ya saben que, gracias a Dios, ellos mismos habían sido ejemplo a los macedonios, pero también Pablo está destacando como los macedonios, al ser animados por el ejemplo de los corintios, también están siendo de ejemplo para los corintios. Entonces es como un ánimo mutuo, ¿no? Entonces me gustaría leer en 2 de Corintios 8, 1 al 3, para ayudarnos a ver el contexto. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Si nos damos cuenta, pues Pablo está destacando la locura de la generosidad de las iglesias de Macedonia. ¿Qué es lo que nos dice? En medio de una gran tribulación y profunda pobreza, hubo una abundancia de gozo y generosidad. Dice incluso que no solo dieron según sus fuerzas o dentro de sus posibilidades. No, al final dieron incluso más allá de sus posibilidades. Entonces, este concepto de la generosidad es un concepto bastante radical. Al final, el estándar de dar no se basa en lo que uno no tiene. No hay excusa para no dar. Que tengamos poco, que tengamos mucho, el estándar para el cristiano es dar generosamente. ¿De qué manera? Pues versículo 6 de nuestro pasaje, 2 de Corintios 9. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En este ejemplo yo creo que nos ayuda y también nos confronta, porque la cuestión no es si sembrar o no. En este ejemplo, todos siembran. Pero, ¿qué es lo que pasa? Algunos siembran escasamente y otros generosamente. Entonces, pensando en la generosidad para el cristiano, de la misma manera que el agricultor siembra, el cristiano da también de sus recursos. Bíblicamente, no existe la opción de ser cristiano y no dar de sus recursos. Pero sí, habrá algunos que dan poco y otros que dan abundantemente, liberalmente. Si pensamos en el mismo ejemplo que Pablo nos ofrece aquí, un ejemplo del campo, podemos imaginar un campo grande preparado para sembrar, pero si solamente siembras en una pequeña parte del campo, entonces pues solo vas a cosechar de esa pequeña parte donde has sembrado. Es decir, que a pesar de tener un campo grande y preparado, solo tendrás una pequeña cosecha. Y si somos honestos, yo creo que podemos identificarnos con esa tendencia de sembrar escasamente.
la razón de ser poco generoso, pues uno puede pensar en el amor al dinero. Tendemos a ser egoístas con las cosas que tenemos. Entonces, en este sentido, tendemos todos a sembrar escasamente, pensando más bien en nosotros mismos y en nuestras comodidades. Pero podemos recordar lo que dice Lucas 16:13. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y pues sabemos que no significa necesariamente que uno no pueda ser rico, tener riquezas, pero seguir a Jesús necesariamente implica que seamos personas radicalmente generosas. Por eso vemos el llamado y la opción de sembrar generosamente. Pero ¿qué es lo que requiere para sembrar generosamente? Pues requiere un cambio de corazón. De hecho, en Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y curiosamente aquí me gustaría hablar un poquito acerca del diezmo, porque si nos fijamos en estos 2 capítulos de 2 de Corintios, no habla acerca de ningún porcentaje que debemos dar como cristianos. Si recordáis, en el Antiguo Testamento sí hubo un concepto bajo el Antiguo Pacto de diezmar. Podemos recordar pasajes como Levítico 27, hablando del diezmo de la tierra. También Malaquías 3:10, donde dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero hay que entender estos pasajes en su contexto original, sobre todo este pasaje de Malaquías 3 que acabo de leer. Es un contexto en el cual los israelitas habían sido desobedientes con el tema del diezmo, algo que sí fue establecido en el Antiguo Testamento, donde uno apartaba 10% de sus ganancias a Dios y también pues servía como manera de apoyar y mantener también los levitas, que debido a su servicio a Dios no tenían ellos una herencia. Entonces, en este contexto de Malaquías, es curioso porque incluso algunos del Evangelio de la Prosperidad cogen este versículo y este pasaje fuera de contexto para hablar acerca de cómo Dios nos va a bendecir con riquezas terrenales, pero sobre todo en el contexto original es un llamado al arrepentimiento. Entonces, los que tuercen este concepto, pues en primer lugar dicen que es obligatorio diezmar a la iglesia y en segundo lugar intentan explicar que en base a cuánto uno dé, pues puede experimentar más o menos riquezas terrenales en esta vida. Es que el Evangelio de la Prosperidad tiende a valorar los dones o los regalos de Dios por encima del dador de los regalos. Entonces yo creo que es importante hacer un pequeño paréntesis aquí y hablar acerca de esto porque es un movimiento que es realmente muy poderoso, donde hay muchas personas siguiendo este corriente del Evangelio de la Prosperidad, pensando que Dios quiere que estemos ricos en esta vida. Si tú donas más dinero a nuestro ministerio, Dios te va a bendecir con muchas riquezas en esta vida, cosas de este estilo. Si tú estás incluso sufriendo o enfrentando alguna enfermedad, pues puede ser incluso por tu falta de generosidad, ellos te dirán. Pero si nos acercamos a Jesús para conseguir algo más, entonces, ¿realmente estamos adorando a Cristo? ¿Qué es lo que dijo el salmista en Salmo 73? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es mi porción, y mi porción es Dios para siempre. Al final, Asaf encuentra su verdadero gozo en Dios mismo, no en las riquezas terrenales, aunque puede ser muchas veces una gran tentación.
no damos en búsqueda de recibir más riquezas terrenales. Aquí el punto no es que seamos más generosos para que Dios nos dé más riquezas. El punto es más bien, dar generosamente fluye de un corazón que ha experimentado la generosidad de Dios en Cristo. Dar generosamente fluye de un corazón que ha experimentado la generosidad de Dios en Cristo. Entonces, volviendo al concepto del diezmo, incluso cuando llegamos al Nuevo Testamento, no vemos ningún mandato en cuanto a diezmar, apartar 10% de nuestros recursos a Dios. Incluso en el Nuevo Testamento casi ni habla acerca del diezmo. Jesús sí hace referencia al diezmo en Lucas 11, cuando está hablando con los fariseos. Él menciona el diezmo, pero para destacar la hipocresía con su manera de vivir, porque aunque cumplían la ley con el diezmo, dice Jesús que pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Nos muestra que era más bien un acto religioso, pero con un corazón muy lejos de Dios. Además, los cristianos hoy en día ya no estamos bajo el mismo pacto del Antiguo Testamento. No estamos bajo la ley, como dice Pablo en Romanos 7, pero estamos libres de la ley. Es más, Jesús lleva todo este concepto del diezmo y si tenemos que apartar un mínimo de 10%, lo lleva al corazón. ¿Qué es lo que dijo en Mateo 6, 21? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿por qué hablo del diezmo? Porque si no vemos la necesidad de diezmar en el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué enseña Jesús sobre el principio de la generosidad? Pues yo creo que podemos aprender que lo que era ya una obligación se convierte en un gran privilegio. Es que Jesús no pone el énfasis en ningún porcentaje, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Vemos este llamado a dar generosamente. Queremos dar generosamente con el deseo de imitar a Cristo y glorificar a Dios a través de una generosidad sacrificial. ¿Qué es lo que dice versículo 7? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice en la Biblia de las Américas, no de mala gana, ni por obligación. Pablo incluso no quiere que den por obligación. Tampoco se trata de dar de mala gana. Pues mira, venga, ya que me has, siento mal, entonces voy a dar, pero realmente no quiero dar. No, dice, Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que nos enseña? Que sería posible, es posible dar, pero sin tener un corazón alegre. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que demos de mala gana. No sé si incluso alguna vez en tu propia vida le has dado dinero a alguien, quizás a un amigo o un familiar, pero no porque realmente quisieras hacerlo, sino porque te sentías más bien obligado a hacerlo. Pues este pensamiento no es la idea de la generosidad centrada en el Evangelio. A las personas verdaderamente generosas no hay que obligarlas a dar. Se puede dar de mala gana, pero esto no agrada a Dios. Incluso en 1 Corintios 13, versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es que uno puede dar, pero sin tener un corazón alegre. Y hay que entender que Dios ni siquiera necesita nuestras ofrendas, pero sí busca un dador alegre, como Él mismo. Busca el corazón del dador. El estándar ahora en el Nuevo Testamento no tiene que ver, entonces, con los porcentajes, sino tiene que ver con el corazón. Para ti,
el llamado a dar es más como una gran carga? ¿O realmente ves que puede ser de una gran bendición, de mucha alegría poder dar sacrificialmente, generosamente? Pues si hemos visto que Dios es un Dios generoso y si hemos visto el llamado a ser generosos, ¿de dónde viene ese poder de ser generosos? Pues en tercer lugar me gustaría destacar este principio bíblico en cuanto al poder de ser generosos. Dice en versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sabemos que la gracia de Dios abunda en nuestras vidas si somos cristianos, si hemos confiado en el sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Es una gracia que nos lleva al arrepentimiento y la fe, pero no es solamente una gracia salvífica, sino una gracia que también nos santifica y una gracia que nos capacita para vivir para Dios. Toda gracia, en todas las cosas, todo lo suficiente para toda buena obra. Al final somos todo lo que somos por la gracia de Dios. Si es que tengamos algo que dar, es gracias a Dios. Todo lo que tengo y todo lo que soy pertenece a Él. Ser heredero suyo entonces implica que puedo dar de la abundancia de lo que ya he recibido en Cristo. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para ser generosos. Luego cita el Salmo 112, Isaías 55, cuando en versículos 9 y 10, hablando de el hombre bienaventurado que teme a Dios, una persona que teme a Dios da generosamente. Y Dios te dará oportunidades para bendecir a los demás. También en Isaías 55, este versículo que, en nuestro pasaje, versículo 10, que está citando Isaías 55, es esta idea de que Dios al final es quien nos da las semillas para sembrar. Y a pesar de dar lo que tenemos, Dios sigue proviendo fielmente. Entonces, nuestro poder de ser personas generosas viene de Cristo. En cuarto lugar, el fruto de ser generosos. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Es Dios mismo que nos hace ricos espiritualmente. Estando en Cristo ya somos ricos. Teniendo todo lo que necesitamos en Cristo, podemos entonces dar generosamente para toda liberalidad, como dice Pablo aquí. Entonces, déjame preguntarte si el propósito de tu dinero tiene un enfoque misional. ¿Ves el propósito de tu dinero y de todos tus recursos de esta manera? Que al final es para glorificar a Dios, para ver el Evangelio extender en las naciones. Al final, lo que esto nos está enseñando que el propósito de nuestros recursos y todo lo que tenemos no es para nuestra propia comodidad. Más bien el propósito principal de todo lo que tenemos es para el reino de Dios, para que el Evangelio sí se extienda en todo el mundo para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que produce nuestra generosidad? ¿Cuál es el fruto cuando somos personas generosos? Acción de gracias. ¿Por qué? Continúa en versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, que siendo generosos, nuestra generosidad provee para las necesidades de los demás. En este caso, pues supliendo lo que a los santos faltaba y resultando en muchas acciones de gracias a Dios.
Piensa en tu propia vida, si alguna vez has experimentado la bendición de la generosidad de otros. Quizás cuando estabas en una situación de necesidad y alguien te ayudó de manera generosa, cubriendo esa necesidad por ti. ¿Cuál fue tu reacción? Gratitud. Quizás a esa persona, pero también quizás a Dios mismo por utilizar a su pueblo de esta manera. Pablo va concluyendo este pasaje hablando acerca de la superabundante gracia de Dios actuando en ellos. Y el fruto de eso, ¿cuál es? Que los demás acaben glorificando a Dios. Dice, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, en versículo 13, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es que la generosidad nace de la superabundante gracia de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Y cómo concluye Pablo? Con esta exhortación, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por la obra de Cristo, gracias a lo que hizo Cristo, hemos recibido en abundancia. Y gracias a la provisión de Dios puede haber una cultura de generosidad entre nosotros. Entonces, estos son los 4 principios bíblicos que encontramos aquí. Seguramente podríamos considerar más, pero hemos visto el Dios generoso, el llamado a ser generosos, el poder de ser generosos, el fruto de ser generosos. Entonces, me gustaría ir concluyendo con algunos consejos prácticos para vivir en base a estos principios. Timothy Keller, hablando sobre la generosidad, dijo algo así. La gente quizás tiende a preguntarse, ¿cuánto tengo que dar para ser una persona generosa? ¿Has pensado esto alguna vez? ¿Cuánto tengo que dar para ser una persona generosa? Pero Keller dice que realmente eso no es la pregunta correcta. Porque hay otra pregunta mejor, que es, ¿por qué no quiero dar más de lo que doy? Si Jesús lo dio todo. Entonces, otra vez, si pensamos en el Antiguo Testamento, sí hubo un principio, un mínimo de 10%, apartarlo para Dios. Pero más bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos el ejemplo de Cristo, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el principio de la generosidad? Pues se centra en un gran sacrificio, no dando un pequeño mínimo de lo que podemos dar, sino dándolo todo. ¿Cómo podemos saber entonces si estamos dando de manera sacrificial? Pues el autor y profesor Don Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, dice, dar no es sacrificial a menos que sea un sacrificio. Entonces no es simplemente una disciplina espiritual, sino realmente dar generosamente de manera sacrificial. Al final es una gran prueba de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos crear una cultura de generosidad? ¿De qué manera estás utilizando tu dinero? ¿Cómo utilizas tus recursos para el reino de Dios? ¿En qué cosas estás gastando tu dinero? Obviamente debemos ser buenos mayordomos. Yo creo que parte de ser un buen mayordomo de lo que los recursos que tenemos de parte de Dios es obviamente ahorrar para el futuro, para el cuidado de nuestra propia familia. Pero no podemos pensar solamente en nuestro futuro aquí en la tierra. Al final, mucho más que intentar acumular tesoros terrenales, debemos estar buscando los tesoros eternos. Entonces, me gustaría animarte a considerar que el lugar donde principalmente debemos ser personas generosas es a la iglesia local. ¿Por qué digo esto? Obviamente podemos apoyar otros ministerios fuera de la iglesia local, pero debe haber una prioridad en dar a tu iglesia local. ¿Por qué?
No porque Miguel y yo estemos buscando más dinero o un mejor salario, sino la iglesia es el medio que Dios ha elegido para que Él sea glorificado en todo el mundo. A través de la predicación del Evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús enseñaba y decía. ¿Y dónde sucede ¿Cuál es el contexto mejor? Pues en la iglesia local, donde podemos crecer juntos en la fe. También se ve, no es ningún misterio, la generosidad en el contexto de la iglesia local en cuanto a, sí, apoyar a los pastores, los que son dignos del obrero de su salario, como dice en 1 de Timoteo. También en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, ¿por qué digo que debemos dar alguna prioridad en cuanto a ser generosos a la iglesia local? Porque una iglesia generosa refleja a un Dios generoso. Entonces, podemos preguntarnos si somos una iglesia generosa, si estamos pensando en la extensión del Evangelio, si estamos pensando en cómo podemos cuidar unos a otros y proveer para las necesidades de los demás en nuestra propia congregación y también los necesitados en nuestra ciudad. ¿Cómo podemos apoyar a nuestro pastor Miguel, que en este caso sí, hemos empezado poco a poco a darle un apoyo económico, pero confiamos que con el tiempo podemos darle más y más para que él no tenga que trabajar fuera de la iglesia. Podemos pensar en esta idea que tenemos como iglesia de tener un local propio donde quizás podemos alquilar o comprar, pero tener un local en el futuro. Queremos ser generosos con recursos que enseñen fielmente el Evangelio. Queremos regalar Biblias y libros. Queremos no solamente hablar de la plantación de iglesias, pero queremos destinar dinero a la plantación de iglesias, las misiones. Tenemos a Daniela que está colaborando con FIED, que como iglesia apartamos y damos una pequeña cantidad de dinero a FIED, pero ¿cómo podríamos incluso aumentar esa donación? Pero no solamente queremos hablar de nuestro dinero, sino déjame preguntarte, ¿cómo estás sirviendo en la iglesia de manera generosa? Simplemente esperando que los demás sirvan y tú llegas, o tú estás también buscando servir de manera sacrificial con tu tiempo en la iglesia. Quizás estás aquí y nunca has dado dinero a la iglesia, pues en esta mañana tampoco estamos pidiendo tu dinero, pero quizás sí has dado, pero de mala gana, como una obligación. Y sobre todo en esta mañana queremos invitarte a ver la bendición de dar como un acto de adoración. Quizás estás aquí y dices, pues mira, menos mal me he librado porque yo doy y doy fielmente. Si es tu caso, pues gloria a Dios, pero también déjame preguntarte, ¿cuándo es la última vez que has preguntado a Dios si puedes ser aún más generoso? Para cultivar un corazón dadivoso, pues, como hemos dicho, la generosidad incluye el dar dinero, pero también es más. Queremos pensar en cómo podemos ser generosos con todos nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra casa, con nuestro coche, con nuestro trabajo, con nuestra sabiduría que el Señor nos ha dado. Cómo estamos siendo generosos en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro tiempo, con nuestros talentos y habilidades. ¿Cómo puedo ser más generoso? Quizás es una buena oración que podemos pedir a Dios en esta mañana, sabiduría. Dios, ¿cómo puedo dar de manera intencional? ¿Cómo puedo dar y ser más generoso? Pensando en dar de manera intencional, pues yo creo que es bueno y aconsejable hacer un presupuesto de planificar cómo y cuánto vas a dar. Pero sobre todo,
y vamos concluyendo. Queremos dar alegremente, intencionalmente, regularmente y sacrificialmente. ¿Para qué? Para bendecir a los demás, pero sobre todo para glorificar a Dios, imitando a Cristo. Entonces vamos a concluir de esta manera. Yo creo que hay dos invitaciones. Quizás estás aquí en esta mañana y no eres cristiano, no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador. Pues en esta mañana, más bien en vez de pensar en cuánto dinero puedes dar a la iglesia, te invito a responder a la generosidad de Dios en Cristo. ¿De qué manera? Pues por medio del arrepentimiento y la fe. Es decir, que reconocer tu propio pecado y rebelión contra Dios, de cómo has vivido a espaldas a Dios, buscando construir tu propio reino. Y pues literalmente dar la vuelta y decir, hasta aquí, Dios, quiero seguirte, perdóname. Quiero confiar en la suficiencia de Cristo para perdonarme. Y la segunda invitación va para los cristianos, al creyente. Es una invitación a vivir de manera generosa porque ya eres hijo de Dios. Entonces quizás eres cristiano, pero reconoces que quizás no estás utilizando tus recursos para el avance del reino de Dios. ¿Qué deberías cambiar en tu vida? Es una oportunidad para reflexionar. Y quizás estás siendo ya muy generoso, no solamente con tu dinero, sino también con tus recursos. Y si es así, pues gloria a Dios, que siga así. Vamos a orar. Dios, todo lo que hemos visto en esta mañana, Señor, es realmente un concepto muy radical que va muy en contra de nuestra naturaleza humana, Señor. Así que yo sé que puede ser muy chocante pensar de esta manera. Pero Señor, ayúdanos a meditar sobre las abundantes riquezas que tenemos en Cristo, Señor. Gracias por darnos tu Hijo precioso, Señor, precisamente para ofrecernos vida en abundancia contigo. Entonces, Señor, que esto genere en nosotros unos corazones muy generosos. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti con nuestras vidas y con todo lo que tú nos das. Que sea para tu gloria, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.